dolor crónico, la gente normalmente piensa que cuando se habla de dolor crónico o me ponen una etiqueta de dolor crónico, parece que tenga que ser ya un dolor con el que voy a tener que aprender a vivir toda la vida. ¿Y qué significa? Que crónico es que dura tiempo. Normalmente el criterio es más de 3-6 meses. Y se está abusando todavía de medidas farmacoquirúrgicas en exceso. Realmente, ¿quién procesa el dolor? El dolor no es algo que se genere ahí donde se siente y que se capte por unos nervios del dolor y se envíe por unos nervios que envían dolor por unas vías del dolor hasta el cerebro. Eso no funciona así. ¿Hay alguna parte del cuerpo que no duela? Puedo llegar a sentir dolor en cualquier parte del cuerpo que esté representado en mi cerebro. Entonces eso puede explicar el por qué todavía puedas sentir una extremidad que no tienes. Si de repente me raptan, me tapan la cara, me raptan, me duermen, se me llevan, me esposan, además me apretan un poquito las esposas, me llevan a un sitio, no conozco a nadie, no sé dónde estoy, totalmente de incertidumbre, escucho ruidos, estoy en un sitio frío, desagradable, con mal olor, y de repente alguien me hace así. Bueno, Alex, bienvenido a Salud del Oído. Que sepas que para nosotros es un placer tenerte aquí. Y nada, Marc, si quieres introducir ya a Alex. Sí, Alex es un antiguo formador nuestro y estuvimos haciendo con él un curso hablando de tema de dolor y todo, y hoy lo tenemos aquí, estamos encantadísimos de tenerlo. Bueno, Alex, quien no te conozca, preséntate. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme y por hacer proyectos de este tipo. Creo que es brutal y además acercar la salud a la población en general de una manera también más preventiva y no solo focalizarnos en el tratamiento, sino enviar información y desinformar y reinformar a la gente sobre las novedades que van saliendo en salud y en relación a todo esto, creo que es fundamental. Y que lo queráis hacer y dedicar el tiempo y el esfuerzo en hacerlo, para mí es brutal. O sea, que felicidades y enhorabuena por eso. Gracias, y gracias por invitarme a mí. A ti, hombre, joder. Al final, pues, soy fisioterapeuta y me gradué ya hace 2017-2018 y me dedico a la fisioterapia neuromusculoesquelética, ¿vale? Que le podemos llamar, o la fisioterapia del aparato locomotor, principalmente, es decir, todo aquello que tiene relación con lesiones o disfunciones del aparato locomotor, ya sea relacionado con el movimiento, con lesiones y con patologías o síndromes clínicos que puedan existir en el organismo, sobre todo relacionado con este sistema, y en el manejo y tratamiento del dolor, que habitualmente pues, va asociado a este tipo de problemáticas que pueden haber en el organismo, ya sea de casos de dolor más agudo, y también estoy muy especializado, y es el campo que más me gusta, y a día de hoy ya profundizaremos en eso, es el campo del dolor crónico o dolor persistente, ¿no? Aquel dolor que persiste mucho más tiempo de lo esperado y que conlleva habitualmente un gran sufrimiento y desesperación en la persona que lo sufre. Súper. ¿Cuál fue el detonante para hacerte profesional sanitario y tratar a la gente con patología? Yo creo que al final fue un bagaje también de ser paciente, ¿no? Yo creo que a muchos nos ha pasado. Pues en mi caso yo era gimnasta y trabajaba mucho con el cuerpo, ¿no? A nivel deportivo. Entonces, como muchos fisios que venimos del deporte, siempre llamaba un poco esto, ¿no? Como el autocuidado del cuerpo, el cómo manejar las lesiones, el cómo tratar pues para evitar también ciertas lesiones, ¿no? Un poco todo esto es lo que me animó a interesarme sobre todo por el funcionamiento del cuerpo y en el funcionamiento de nuestra propia biología. Entonces intenté ver alguna profesión que juntara el autocuidado, que combinara algo que pudiera tener cierta relación con el deporte, que tuviera cierta relación con el funcionamiento de nuestro organismo, y me gustaba mucho trabajar con mis manos. O sea, creía que se me daban bien las cosas manuales y decía, hostia, pues algo que se me dé bien con las manos, que trate el cuerpo, que entienda la biología de las personas, lesiones, tal, ¿no? Y como que todo se juntó un poco y salió la fisioterapia, ¿no? Y dije, hostia, pues esto está bien, ¿no? Y también por asistir a fisios, ¿no? En mi época deportiva pues asistía a ciertos fisioterapeutas, en su momento también osteópatas, ¿no? Y cosas así, y dije, hostia, esto ¿no? De que con sus manos, ¿no? Que luego hay muchos mitos de estos que se me han roto durante el camino, ¿no? Pero en un inicio era, hostia, con mi forma de ser y estar delante de un paciente y con mis manos, y puedo ayudarlos mucho, ¿no? Y dije, esto mola, ¿no? Es conocer al cuerpo y hacer un abordaje terapéutico mediante mis manos, mi presencia, lo que le digo, ¿no? Todo esto, y entonces eso me animó mucho a estudiar fisioterapia.
Guay. Esto en cuanto al estudio y a ejercer como fisioterapeuta. Claro. Pero para hacerte profesor también, porque sabemos que eres profesor, además de una formación muy top ahora en España. Sí, Si nos sí, quieres porque introducir aparte un la poquito de esto. dirige él. Exacto. Si nos quieres introducir un poco esto. Sí, un poco. Claro, bueno, eso explica un poco el por qué acabé un poco en el mundo de la fisioterapia y a qué me dedico en esta fisioterapia musculoesquelética. Y siempre me ha gustado mucho formarme. O sea, me ha gustado mucho formarme y seguir aprendiendo de profesionales que creo que tienen mucho que decirnos y aportarnos. Y en este camino también descubrí que me gustaba mucho explicar. O que como mínimo muchos compañeros míos cuando yo les explicaba cosas me decían, hostia, tío, ahora lo he entendido esto, ¿no? Como, hostia, me has facilitado la comprensión de este aspecto, de esta cosa que no acabo de entender. También incluso por mis propias dificultades durante muchos años que a mí me costaba mucho aprender. A mucha gente a veces esto se lo digo y no se lo creen, pero a mí me costaba mucho aprender. Entonces, de tener que estudiar mucho y de darle muchas vueltas a las cosas, yo creo que he cogido esa capacidad de que más o menos se me facilita el hecho de explicar cosas complejas, hacerlas un poco fácil. Y me di cuenta de que eso me gustaba y empecé a dar pequeñas charlas de gente que me llamaba de decir, hostia, Alex, esto me mola cómo lo cuentas, ven a contarlo tú un poco. Y empecé a hacer charlas en universidades sobre biomecánica del tren inferior, sobre neurobiología del dolor, sobre manejo de la lesión y aguda en el deportista, en un máster del INEF de Barcelona también, el máster de alto rendimiento deportivo, en el máster de actividad física y salud, en el máster de podología deportiva también. Y bueno, iba dando diferentes charlas. También un curso de diagnóstico diferencial de José Miguel Aguililla, que lo conocéis también. Y un poco a raíz de todo eso, y también de hecho animado por José Miguel, tengo que agradecérselo evidentemente, porque él fue también de las personas que me animó a decir, tío, tienes que hacer algo más gordo con todo esto también, ¿no? Y es cuando me animé a hacer mi primer curso, que es el que vosotros hicisteis. Muy top, por cierto. de introducción a la neurobiología del dolor y al manejo educativo mediante la educación en biología del dolor. En un formato más largo, ¿no? En un formato de, creo que eran 16 horas o algo así, un poquito muy intensivo, eminentemente muy teórico, pero con una aplicación directamente a la práctica clínica bastante importante. Y a raíz de ahí, de repente empezaron a salir más cursos. A la gente le gustaba y yo lo disfrutaba. O sea, yo lo gozo cuando estoy dando clase, cuando estoy explicando y cuando hay un feedback con la gente y yo entro en el flow, ¿no? El estado de flow, ¿sabéis cuál es? Sí, sí. Ese estado donde el tiempo se detiene, no existe el tiempo y todo es un continuo constante y un momento atemporal de disfrute y de goce, ¿no? Y entro en ese estado de flow. Entonces dije, esto me mola, la gente le gusta, pues hay que hacer más. Y empecé a hacer más formaciones que seguían gustando, pero siempre me quedaba con la cosa de decir, joder, esto del dolor es un fenómeno complejo que requiere mucho estudio, requiere mucha dedicación y yo me he formado de gente muy top que está en España y creo que esa gente se les da poco valor en ciertas ocasiones. Y digo, y también animado otra vez por José Miguel de decir, todavía tienes, José Miguel siempre con una visión muy a gran escala, ¿no? Hay que hacer algo más gordo todavía. Y nos empujó también a mí y a mis compis de mi clínica, que la clínica se llama Fisiorum, que está en Gracia, en Barcelona, y abordamos pacientes con patologías y dolor también. Decidimos hacer un curso de experto para el manejo del dolor persistente, que se llama EMDP, experto en el manejo del dolor persistente, donde nuestro objetivo era generar un aprendizaje a gran escala para convertir a los profesionales de la salud, porque hay una confusión y parece que sea para fisioterapeutas, pero nuestro objetivo principal del MDP es que sea una formación transversal para cualquier profesional de la salud que vea pacientes con dolor. Para nosotros es fundamental, todo el mundo tendría que tener unas bases muy sólidas en ese aspecto. Y hicimos una guía docente, un programa académico que contemplara todo lo que consideramos y todo lo que yo consideré en su momento, después de haber estudiado y formarme con diferentes personas en dolor, que es necesario saber. Entonces, hacemos diferentes módulos, un módulo de neurofisiología y de neuroanatomía del dolor muy bien detallada con el grupo de NIP, de Neuroscience in Physiotherapy, de la mano en este año hemos tenido la ocasión de tener la suerte de tener a Miguel Delicado, también un gran profesional y una gran persona que sabe mucho de dolor y además muy humano, que eso también es una de las cosas del MDP, humanizar la salud y humanizar las formaciones, ¿no? Con ahora todo son videollamadas, videocosas,
pues el MDP, una de las apuestas también es volver a lo presencial, volver a la humanización y recuperar ese aspecto. Luego otro módulo de avances en neurociencia del dolor y empezar a aplicar todos esos conceptos a la práctica clínica con el doctor Rafael Torres, Cueco, ¿vale? Una gran eminencia y referente en nuestro país en lo que hace al dolor. Y luego siguientes seminarios pues que vayan complementando todo esto, ¿no? Seminarios de razonamiento clínico, filosofía del dolor, topografía del dolor, seminarios de rehabilitación somatosensorial y aspectos sensitivos del dolor, educación en neurobiología del dolor con un gran referente. Tendremos a Arturo Goicoechea, también recomiendo a los oyentes pues, leer sus libros o sus charlas, con todo su equipo de Goi Group también, que vamos a trabajar no solo la parte de educación en dolor a los pacientes, sino también el cómo transmitir esa información, cómo exponernos al movimiento, romper mitos y paradigmas relacionados con el ejercicio y el movimiento. Seminarios también de programación de ejercicio, porque sí que también es una parte importante de cómo programar correctamente ejercicio en personas con dolor persistente. Seminarios de técnicas de representación del movimiento, como la imaginería motora, la terapia de observación de acciones, realidad virtual, terapia de espejo, no se lo he dicho, bueno, en fin, un sinfín de estos abordajes. Y además también seminarios de integración clínica para poder llevar todo esto realmente al terreno y al día a día, al barro de los pacientes y asimilar todos esos conceptos. O sea, un viaje mucho más, una apuesta muy seria para realmente convertirnos en, si se puede llamar, expertos o como mínimo personas que sí que podamos hacer frente a gente que peregrina durante muchos años, en muchas consultas y que está desahuciada por la sanidad y no encuentra una solución eficiente y que empiezan a haber profesionales que manejen pacientes así de esta manera, de una manera más adecuada. Claro, y después de todo esto es que ahí se ven las ganas de que teníamos de que vinieses para poder hablar contigo de una cosa que le has tanta importancia ha dado en tu carrera y en tu vida. Entonces, lo que me gustaría saber un poquito, hablar contigo, ya que te refieres a todo el dolor persistente y tal, ¿cómo definirías qué es, por ejemplo, el dolor crónico? Ese dolor que dice la gente, no, yo tengo un dolor crónico para toda la vida. ¿Qué es eso para ti? Lo primero hay que entender un poco qué es el dolor, ¿no? Intentar definir el dolor es complejo, porque cualquier definición es difícil que le guste a todo el mundo. Entonces siempre habrán un poco de... Bueno, que es una definición compleja de hacer, ¿vale? A mi forma de verlo, para la calle. El dolor es una experiencia normalmente sensitiva que se experimenta en el cuerpo y se siente en el cuerpo, que va acompañada pues, normalmente de aspectos emocionales y afectivos con cierta desagradabilidad o cierto sufrimiento, ¿no? Normalmente el dolor conlleva una nota de no me gusta esto, ¿no? Y que impacta también una serie de aspectos conductuales. Es decir, cuando tenemos dolor las personas hacemos cosas, ¿no? Como cuando tenemos sed o cuando tenemos hambre o cuando nos pica un brazo, ¿no? Si tengo sed, la sed me invita a beber. Pues el dolor, que es esta experiencia sensorial, emocional, desagradable, invita a ciertas cosas. Normalmente invita a hacer conductas de miedo, evitación, protección y una cosa que Arturo Goicoechea habla mucho, que a mí me encanta, que es a una indagación causal. Es decir, ¿por qué coño me duele? Si se puede decir. Sí, sí. Queremos saber por qué nos duele, ¿no? Entonces, ¿qué vamos? Pues vamos en la búsqueda de saber por qué nos duele algo. ¿Y a quién acudimos? A los profesionales sanitarios. Y eso está muy bien, porque muchos dolores van asociados a ciertas patologías que requieren un abordaje médico o fisioterapéutico muy concreto. Pero vemos que el dolor es un fenómeno que va mucho más allá de realmente lo que pueda estar pasando en el organismo. El dolor también está atravesado por otras dimensiones, podríamos hablar. No solo por la dimensión más sensorial, que es donde se siente el dolor en el cuerpo, sino también hay otras dimensiones del dolor, como la dimensión afectiva, motivacional, o una dimensión más cognitivo-evaluativa. Es decir, el papel de los sentimientos asociados al dolor, de las experiencias de dolor, de las expectativas del dolor, de los conocimientos que yo tengo del dolor, de mis aprendizajes de antiguas lesiones o antiguos dolores, de lo que veo en otros, de lo que creo que me pasa o de lo que me dicen que me pasa. Entonces, en esa experiencia de dolor que invita a esa conducta de miedo, evitación, indagación causal, cuando busco el por qué me duele, esa información que yo vaya a adquirir del por qué me duele va a influir directamente en cómo mi organismo va a procesar toda esa
situación en la que me encuentro y se va a modificar el dolor. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, el dolor vendría a ser un poco, muy a grandes rasgos, un poco plantearía estas cosas. Y el dolor crónico, lo primero que hay que decir es que tiene una connotación chunga. La gente se piensa, o no todo el mundo, pero la gente normalmente piensa que cuando se habla de dolor crónico o me ponen una etiqueta de dolor crónico, parece que tenga que ser ya un dolor con el que voy a tener que aprender a vivir toda la vida y me ha tocado, me voy a joder y tengo que, como mucho, aspiro a hacer cosas que lo alivien un poquito o aprender a vivir con ello y manejarlo de la mejor manera posible, pero ya tengo la crucecita de estoy jodido, ¿no? Crónico viene de cronos, que es tiempo. Entonces, en ningún momento nadie puso esa definición. Se ha malinterpretado mucho. ¿Qué significa? Que crónico es que dura tiempo. Normalmente el criterio es más de 3-6 meses. Pero nadie dijo nunca que tendría que ser para toda la vida. Es algo que se ha ido como sin querer fabricándolo, ¿no? Y digo esto porque a día de hoy tenemos ciertas evidencias y cierto conocimiento que nos abre la posibilidad a que un dolor crónico no sea para toda la vida. ¿Vale? Entonces hay ciertos abordajes y tenemos conocimientos a día de hoy en referencia al dolor que sabemos que podemos eliminar el dolor. O si más no, podemos disminuirlo y seguro lo que podemos hacer es disminuir el sufrimiento asociado a ese dolor. Entonces eso ya es muy importante. Por lo tanto, dolor crónico es una descripción que no nos dice nada por sí solo. Nos dice que el dolor se está alargando mucho tiempo y tendremos que ver si ese dolor que se alarga mucho tiempo es debido a aspectos patológicos orgánicos que tengamos que hacer un buen diagnóstico diferencial y un buen abordaje médico, quirúrgico, farmacológico, fisioterapéutico, o que ese dolor persistente crónico haya, digamos, pasado a otro nivel, ¿no? A un nivel donde aspectos más neuroanatómicos y neurofisiológicos, neuroendocrinos, etcétera, tengan un papel más relevante y tengamos que hacer otro tipo de abordajes. Y a nivel de números, ¿es real que cada vez hay más casos de dolor? A ver, yo no estoy puesto al 100% en la literatura actual de prevalencias y todo esto. Eso dicen. Lo que sí sabemos es que se habla del 20, 25, incluso el 30% de la población podría llegar a tener o tiene un dolor crónico persistente. No sé hasta qué punto esos números son reales, lo que sí sabemos es que es algo prevalente. Es decir, a nivel de estadísticas no os voy a hablar mucho. Lo que os voy a hablar es de la gente que me viene a la consulta. Estoy en una clínica en el barrio de Gracia y la gente que viene a la consulta, un gran número de personas tienen dolor persistente de muchos meses de evolución. No sé si a vosotros os pasa. Sí. Entonces, estadísticamente no sé. Lo que sí sé es que está presente en la sociedad, genera un impacto económico, un impacto en la sanidad pública, un impacto a nivel laboral, un impacto familiar, social brutal, y nos llegan las consultas. Entonces, sin duda, es una cuestión que hay que atender. Y lo que también sabemos, que eso también sí que sabemos, es que los abordajes que se están haciendo a día de hoy para el dolor crónico, persistente, llamémoslo como queráis, no son efectivos y se está abusando todavía de medidas farmacoquirúrgicas en exceso. Demasiado intervencionismo, demasiada deshumanización y un muy bajo o una mala aplicación de un modelo que a día de hoy sabemos que es el modelo que se tendría que aplicar en pacientes con dolor persistente y en dolor y en cualquier cosa, que es el modelo biopsicosocial o psicobiosocial, como lo queráis llamar, que es un modelo que contempla o debería contemplar todas las dimensiones del dolor que hemos comentado y muchos abordajes que a día de hoy sabemos que sí se tendrían que hacer, no se están haciendo. A nivel general, no solo en consultas privadas, sino también a nivel público. ¿Por qué tú crees que a nivel público tienen tanto conocimiento de dolor y todo? ¿O crees que es lo básico? Que tienen el conocimiento de, vale, tiene dolor, tal. Porque al final es una de las consecuencias que se ven más en la población. ¿No crees que deberían estar más especializados en lo que más ven en el día a día? 100%. Es decir, yo lo digo siempre, si eres un profesional sanitario, seas médico, seas fisio, seas psicólogo, me da igual, seas podólogo, y ves gente que te acude por dolor, tienes que ser experto en dolor, ¿no? Si eres neurólogo, tienes que ser experto en las neuronas y en el cerebro, ¿no? Si eres urólogo, pues en lo que te pertoca, ¿no? Pues si te viene gente con dolor, tienes que ser experta en dolor.
Es que es así. Para mí es como muy de cajón. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que comentas, ¿no? Que nos pensamos que si vamos a alguien por dolor entenderá lo que es el dolor y realmente es duro decirlo, pero no. O sea, no, la gente no tiene muy claro realmente cosas básicas como la neurobiología del dolor, aspectos fisiológicos y anatómicos básicos detrás de la experiencia de dolor, que es un fenómeno complejo, evidentemente, pero el ABC de muchas cosas que sí sabemos, la gente no la sabe. Y no la gente de la población general, sino muchos profesionales de la salud que tratan con dolor. Para mí eso es algo grave, porque eso conlleva mucha iatrogenia. La iatrogenia son cosas que no sé qué estoy haciendo mal, pero están haciendo más mal que bien. No sé si me entendéis. Sí, sí, súper. Y hablando de dolor, antes has dicho que el dolor es una experiencia que se siente en la piel y demás, pero realmente, ¿quién procesa el dolor? Claro, es una pregunta. Es un tema complejo, ¿eh? Claro, ahí vas tocando aspectos chulos del mundo del dolor. Claro, normalmente la gente se piensa, ¿no? Se piensa, bueno, es que es normal. A ti cuando te duele Todos lo hemos algo, te pensado. duele donde te duele, ¿no? Sí, Si sí. a mí me duele el codo, pues me duele el codo, ¿no? La experiencia sensorial desagradable normalmente se siente en la zona donde yo experimento el dolor. Eso es de cajón. Si no, ¿no? Es así. ¿Cuál es el problema? Que el dolor no se fabrica ahí donde se siente. Esa es una de las cosas importantes a entender del dolor, que conlleva mucha iatrogenia de esta que decíamos. El dolor no es algo que se genere ahí donde se siente y que se capte por unos nervios del dolor y se envíe por unos nervios que envían dolor, por unas vías del dolor hasta el cerebro. Eso no funciona así. En el tejido corporal o en el organismo lo que sí que puede suceder son estímulos mecánicos, térmicos o químicos que cuando superan cierto umbral de estimulación pueden activar o pueden hacer disparar, para que todo el mundo lo entienda, unos sensores que son neuronas sensitivas, que unas de ellas están especializadas en la captación precisamente de esos estímulos mecánicos, térmicos y químicos de alto umbral. Y cuando esas neuronas disparan información en vía eléctrica. El dolor no es un monigote que ¡pop! Se pone aquí, ¿no? Y el monigote sube y te dice dolor, 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 dolor. No, eso no pasa. Es una codificación de estímulos y de cosas que pasan por el cuerpo y que son enviadas por unas vías nerviosas hasta el cerebro. Y es en el cerebro, siendo muy reduccionistas, porque evidentemente es algo mucho más complejo, donde será el último eslabón de la cadena en hacer un procesamiento complejo de esa señal que recibe desde la periferia, podríamos decir, y en base a muchos otros fenómenos, como podrían ser experiencias, expectativas, conocimientos, cultura, etc., va a activar ciertas áreas del cerebro de forma sincronizada para desencadenar o no una respuesta de dolor y otras más cosas. Muchas veces hablamos de dolor, pero normalmente va acoplado a otras respuestas que se dan en el organismo a múltiples sistemas, a nivel endocrino, inmunológico, conductual, entonces a nivel de respuestas de estrés. Entonces se da como un continuum complejo. Entonces, eso es lo fundamental. O sea, el dolor es un contenido que está en nuestra consciencia, que se experimenta y se siente en el cuerpo, pero que no se produce en el cuerpo. No sé si me he explicado. Sí, sí, súper. Ahí viene la idea de olla, de wow. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que entonces es una especie de ilusión, ¿no? También el dolor, porque, claro, yo lo siento en el cuerpo, pero no se genera en el cuerpo. Eso ya es un poco raro. Hay unas áreas en el cerebro, esto lo explico para que la gente se tranquilice y no piense que todo esto es algo, no. Hay unas áreas en el cerebro que es una de esas áreas que está involucrada en esa experiencia, en ese proceso complejo evaluativo del cerebro, que es el área somatosensorial, ¿vale? Es un área donde está literalmente el cuerpo representado en miniatura. Y es una de las áreas responsables de que cuando se activa, nuestra experiencia perceptiva es de que el dolor lo estoy sintiendo en el cuerpo. ¿Entendéis? Es un poco una de las cosas que se sabe de por qué el dolor pues, se experimenta en el cuerpo y no en el cerebro. O sea, no es que el dolor esté en el cerebro, ¿no? El dolor está en la persona. El dolor lo siente la persona. Pero lo que sí sabemos es que el cerebro es importante para el desarrollo del dolor y eso influye que haya muchos componentes ahí dentro y también componentes en todas esas vías en las cuales no nos hemos metido mucho,
pero en todas esas vías de transmisión de la señal también pueden pasar ciertos aspectos que hay que conocer para saber qué tipo de dolor y qué aspectos están influyendo en ese dolor de esa persona. Vale, y Alex, ya que estábamos hablando un poquito de esto, ¿hay un único dolor o hay diferentes tipos? Eso es un poco lío, ¿vale? Dolor es dolor. Sí que es verdad que los mecanismos biológicos o corporales, orgánicos, que hay detrás de la experiencia de dolor sí que pueden ser un poco diferentes. Por ejemplo, se habla mucho de dolor de tipo nociceptivo, neuropático o nociplástico. ¿A qué hace referencia esto? Sobre todo hace referencia a dónde está el aspecto, digamos, patológico o lesivo previo que desencadene una serie de respuestas que conlleven a la experiencia de dolor. Cuando hablamos de un tipo de dolor nociceptivo, hablamos de que tiene que haber una lesión, más o menos una lesión o un daño, una perturbación corporal lo suficientemente, ciertamente objetivable de alguna manera, que corresponda a una patología, a una enfermedad, a un síndrome clínico concreto, y que eso active esos sensores de peligro que hablábamos, que se llaman nociceptores, ¿no? Receptor de nocividad, mecánica, térmica o química. Y eso activa una serie de vías que pueden llegar a desencadenar una respuesta de dolor útil y muy natural y muy buena, ¿no? Porque siempre hablamos de que el dolor parece que es algo malo y el dolor es algo, en cierta manera, muy bueno. Igual que el hambre, igual que la sed, igual que otra cosa, están ahí para algo. Entonces, si yo tengo una lesión en algún tejido corporal y tengo dolor, está muy bien. Eso también hay que saberlo, que la gente se asusta con el dolor y el dolor es algo fisiológico, normal, y si estás lesionado es fantástico que te duela. Estás de suerte. Porque eso va a hacer que te muevas ahí hasta donde puedas, es decir, que tus conductas sean más o menos acorde con esa zona que necesita un tiempo de curación. ¿Vale? Dolor neuropático, el tipo de dolor neuropático es cuando las lesiones o la lesión se encuentra en el sistema nervioso. Es decir, hay una disrupción, una lesión, un daño en el tejido nervioso, ya sea periférico o central. Y eso desencadene por mecanismos un tanto distintos, pero también activa nociceptores, sé que es un poco lío, pero bueno, por mecanismos un poco distintos y se desencadena el dolor. Todo esto nos ayuda también por una cosa que se llaman descriptores del dolor. Es decir, cuando una persona te describe su dolor, en base a cómo te lo describe, a nosotros como clínicos, y esto es algo más yo creo que más útil, no para la gente de calle, sino más un aspecto más para clínicos, nos puede ayudar a ver si lo que nos describe esa persona de cómo siente el dolor se parece que esté o huele, ¿no? Como decía hace poco Eduardo Fondevila, que lo tuvimos también hace poco con nosotros, ¿no? Ese dolor a qué sabe, ¿no? Con lo que te explica la persona, qué te hace pensar, ¿no? Pues normalmente un dolor nociceptivo tiene unos descriptores conocidos que hay que saber identificar con precisión. El dolor neuropático tiene otros descriptores. La persona te explica el dolor de otra manera. Y eso como clínico es muy importante porque ya te puede hacer pensar si el dolor va asociado a un daño y si ese daño es en un nervio o no es en un nervio, es en algún tejido musculoesquelético no neural. Y hay un tercer tipo que es el nociplástico, que con este ha habido mucho follón, porque es un término que hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Nociplástico hace referencia a que no hay un daño claro objetivable. Es decir, sí que hay dolor, y el dolor es 100% real y 100% de válido como los otros dos tipos de dolor, pero tú miras los nervios y miras los tejidos musculoesqueléticos y no encuentras un daño relevante o objetivable. Nociplástico habla de que hay una nocicepción alterada. A mucha gente no le gusta esto y yo también estoy ciertamente de acuerdo porque tenemos también evidencias y hay una plausibilidad biológica detrás de que pueda haber un dolor sin daño. Es decir, y sin nocicepción. Es decir, que solo la conectividad compleja de áreas cerebrales puedan ser suficientes para desencadenar una respuesta de dolor. Solo con mecanismos cerebrales es capaz de producir dolor, ¿no? Exacto. Eso es una cosa que es plausible. Mucha gente tampoco la acepta, hay que saberlo. Pero sabemos que existe la posibilidad y hay una plausible biología detrás y hay mecanismos que lo pueden explicar perfectamente con teorías neurobiológicas del dolor, como es la teoría de la neuromatriz del dolor, las neurofirmas del dolor y demás, que si queréis ya entraremos. Entonces,
Y este tipo de dolor más nociplástico, o como otros autores, por ejemplo, el doctor Rafa Torres, que lo tuvimos también en el experto, él utiliza un término de dolor complejo. Es un tipo de dolor 100% real, incluso en ocasiones mucho más invalidante y mucho más discapacitante y con mucho más sufrimiento asociado que nosotros, pero que no hay un síndrome clínico, ni enfermedad, ni patología demostrable que explique todos esos fenómenos. Y ese tipo de dolor tiene unos descriptores de lo que te dice la persona que siente el dolor que también tenemos que saber identificar. ¿Podrías poner algún ejemplo de descriptor de dolor nociplástico? Para una persona que está viendo un caso y dice, hostia, yo tengo un dolor persistente que no se me va. Mira, ¿cómo puedo saber de dónde es? Exacto, un descriptor, por ejemplo, de un dolor complejo o nociplástico tipo. Normalmente el dolor no está muy bien localizado. No suele ser un dolor a punta de dedo. Suele ser un dolor más difuso. Normalmente no es solo una zona corporal, es una extensión más grande. A veces incluso no coge solo una extensión más grande, sino que coge más partes del cuerpo, ya sea de forma simétrica o de forma de un trozo del cuerpo, o de otro trozo del cuerpo, o de un cuadrante del cuerpo, o de varios cuadrantes del cuerpo. La gente tampoco no se lo sabe localizar muy bien en este sentido. Suele ser desproporcionado a la lesión que debería haber en esa zona para explicar ese tipo de dolor. Es un dolor que su inicio, a veces sí que hay un desencadenante más o menos conocido y otras veces no. Suele llevar mucho tiempo presente. Normalmente más tiempo de lo que los tejidos suelen curar, porque esto la gente debería saberlo, ¿no? También que las cosas curan. Si yo me rompo un hueso, me hago un esguince o me hago cualquier tipo de lesión en tejidos musculoesqueléticos, eso tiene un tiempo de curación más o menos establecido que puede ser variable en las personas. Y el dolor, como hemos dicho, es súper útil durante ese tiempo de reparación de esos tejidos. Pues, por ejemplo, en casos donde la lesión ya se ha curado, pero el dolor sigue persistiendo. Normalmente va asociado también a ciertos índices de sufrimiento importante, discapacidad, ansiedad o cierta ansiedad, incluso cierta depresión. Muchos mecanismos de miedo, evitación, protección, mucha incertidumbre, mucho desuso. Pueden ser incluso personas que hayan tenido síntomas también en la infancia, que hayan tenido incluso algunos problemas de situaciones muy estresantes, donde el dolor también ha tenido un impacto a nivel emocional y afectivo muy importante, que influye muy gravemente o influye de forma intensa en las actividades de la vida diaria y en la relación de esa persona con su entorno. El tipo de dolor normalmente también pues, puede ser muy desproporcionado en el sentido de pues puede ser quemante, ardiente, profundo, opresivo. Son dolores realmente que pueden llegar a ser muy incapacitantes en el momento de un ataque fuerte de dolor. Súper. Yo creo que quedó bastante claro. Para la gente que tenga una patología así en casa, un dolor así, yo creo que les queda bastante claro. Ese sería el paciente tipo. Ujú. Luego pueden haber dolores Síntomas. más comedidos, más tal, Ujú. pero también muy persistentes, donde podrían tener características también ciertamente de un dolor de tipo más complejo o nociplástico. Súper. Has hablado antes de los nociceptores, que eran los sensores estos. ¿Hay alguna parte del cuerpo que no duela? Bien, has introducido dos conceptos interesantes, ¿no? Todas las partes del cuerpo pueden doler. Es decir, yo puedo llegar a sentir dolor en cualquier parte del cuerpo que esté representado en mi cerebro. Es decir, si mis áreas somatosensoriales tienen todo mi cuerpo representado, en cualquier zona se puede sentir dolor. La otra cosa es... O sea, el dolor siempre es real. Claro. Claro, a no ser que a ver, si alguien te miente, eso es otra historia. Ahí no vamos a... Yo, por ejemplo, que trabajo en una clínica privada, si me viene alguien y me dice que me duele de hace 8 años y no me encuentran nada a nivel patológico orgánico, esa persona no se inventa el dolor, si no, no vendría a mi clínica. Es absurdo pensar eso. No sé si me explico. Uh-huh. El dolor es una experiencia 100% real y además ya se ha visto que esto en resonancia magnética funcional, que gente con dolor persistente tienen un patrón de actividad que se podría corresponder con un dolor 100% real. O sea que eso es así. Sí que es verdad que hay zonas corporales que tienen pocos sensores de nocividad, es decir, pocos nociceptores, o incluso no tienen nociceptores, ¿no? Por ejemplo, el cartílago articular tiene poquitos nociceptores, o incluso no tiene. Y tiene cierto sentido, porque el cartílago necesita recibir impacto, necesita recibir
mucho movimiento durante la actividad física, ¿no? Y al final es una parte del cuerpo que no puede recibir nocividad, ¿no? En ese sentido. Entonces, cuando la gente dice, no, es que tengo artrosis, tengo una condromalacia, un desgaste del cartílago, me duele el cartílago. Claro, hay matices, pero a grandes rasgos, sacando los matices de lado, a grandes rasgos, el cartílago, al no tener propia inervación de nociceptores, no da dolor el cartílago, ¿no? Entonces, no, me duele lo que tú dices, que entiendo por dónde vas, ¿no? No, es que a mí me duele la rodilla durante mucho tiempo y yo ya sé por qué me duele, porque tengo un poco de desgaste del cartílago. Entonces, eso es normal que me duela, porque eso está desgastado, entonces eso está chungo, está malo, ¿no? Entonces, claro, pero fíjate tú la connotación que lleva eso, ¿no? Y conlleva una creencia muy potente de fragilidad de mi articulación, de debilidad de mi articulación y de una interpretación de que mi zona corporal está en posible peligro de forma bastante constante, ¿no? Eso también sabemos que puede inducir precisamente la actividad de áreas cerebrales relacionadas con el dolor. Independientemente de cómo esté el cartílago y de cómo esté la rodilla, porque también sabemos y tenemos mucha evidencia de que no hay una correlación directa entre cómo está tu cartílago y lo que duele. Hay gente con mucha artrosis, como bien decías, que no tiene dolor. Y hay gente con un desgaste de cartílago, la típica condropatía rotuliana, condromalacia rotuliana grado 1-2, que ya están un poco como les han puesto la etiqueta de te duele porque tienes una condropatía grado 1-2 y estás jodido y ya estás vendido. Y luego hay gente con artrosis que no tienen dolor. Que una artrosis, para que me entiendan, sería una condropatía ya grado 4, 3, 4, 5, sí, todo esto, ¿no? Entonces, lo primero que hay que saber es eso, que no todos los tejidos están inervados por nociceptores. Eso también es importante y hay que conocerlo para tratar personas con dolor. Porque si no, ya, otra vez, puedo hacer cagadas intervencionistas, ¿eh? Imagínate que yo hago una operación o hago una intervención con un razonamiento clínico pensando que esa zona es la culpable del dolor, ¿no? La discusión sería si es culpable o no de activar nociceptores. Pero bueno, imaginemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se pueden hacer intervenciones, ya sean farmacológicas o quirúrgicas, sin necesidad y con un razonamiento totalmente desactualizado en lo que sabemos a día de hoy del dolor y de la patología. Súper. Yo tenía una pregunta, hablando de eso, de una representación que tenemos en la cabeza, ¿no? Al final es como una mini persona nuestra, ¿no? Que tenemos en la cabeza. Una persona que sufre una amputación, por ejemplo, que sigue notando dolor, ¿qué pasa en ese caso? Eso es lo que conocemos como el síndrome del miembro fantasma. Y eso existe, es así, sí. Hay personas que pierden una parte de una extremidad y siguen notando esa extremidad como si estuviera ahí y a veces incluso con dolor, ¿no? Y de hecho, gracias a eso también sabemos muchas cosas de las que sabemos del dolor, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Hay diferentes teorías. La más facilona así para entendernos y para ponerlo sobre la mesa. Pues parte de esas áreas del cerebro donde la extremidad sigue representada, es decir, no está físicamente, pero en el cerebro sí que sigue representada esa extremidad. Entonces, eso puede explicar el por qué todavía puedas sentir una extremidad que no tienes. Y si esas áreas cerebrales de tu representación de tu cuerpo siguen vinculadas a procesos evaluativos cerebrales complejos, inconscientes de que esa zona todavía puede estar en daño o sigue dañada, puede activarse también la experiencia dolorosa a condición de esto. A pesar de que no haya el miembro. A pesar de que no haya miembro. Y es un dolor 100% real, que es lo que decías tú, ¿no? Es un dolor 100% real, pero sin necesidad de que haya nada ahí donde se siente. Súper. En resumen, para que la gente de casa también le quede claro, creo que ejemplificarlo será una buena idea. Has hablado que el dolor, al final, es un método de supervivencia, o sea, es para sobrevivir a un peligro, ¿no? Te está avisando, te anticipa ante un peligro. Entonces, y has explicado también que depende mucho del contexto, experiencias previas y demás. ¿Podrías ejemplificarlo de alguna manera para que entiendan la importancia de un escenario peligroso? Sí, lo primero, y quiero matizar una cosa, y es que sí que es verdad que el dolor está para ahí para algo y es importante, pero no siempre. Y eso también es importante, es decir, lo que decíamos, ¿no? El hambre es necesaria, la sed es necesaria, pero tú imagina, yo este ejemplo a veces lo pongo. Ahora te pongo el otro ejemplo de la otra situación. Imagina que acabas de comer, ya estás lleno, estás comiendo, tenías hambre, y tienes hambre y comes. Vas a comer, te comes tus platos y ya tienes tus reservas de energías también, estás hinchadito ya, estás a gustito, no tienes hambre. Hasta ahí todo bien, ¿no? Imagínate que por detrás
pasa una camarera con un cheesecake, ¿no? Que huele, que lo flipas. Y te viene el olorcito. Y si te gusta mucho el cheesecake y depende de tus experiencias con cheesecakes anteriores y todo este rollo, ¡ay! Se me ha abierto un hueco. ¿Sí o no? Sí. Se me ha abierto un poquito el hambre ahora. Total. Sí que me lo como, ¿no? ¿Esa hambre era real o era falsa? Claro, no hay una necesidad biológica ahí, ¿no? Esa hambre era real. Sí. Es real. Yo estaba sintiendo hambre. No es un hambre Sí. psicológica, es un hambre que se siente. ¿Es un hambre con una utilidad biológica para yo tener que comer más? Eso ya es más debatible, ¿no? Claro. ¿Me entendéis? Sí, total. Entonces, hay ciertos... Lo digo porque también hay la tendencia a veces de pensar de que no, tú escucha tu cuerpo y si te dice y sientes esto, es que lo necesitas. Cuidado. Que estamos también muy condicionados y no todo lo que sentimos es ciertamente útil para nuestra supervivencia o ciertamente útil para relacionarnos con el mundo. Al final, el cerebro hace lo mejor que puede. Y si cree que en ese momento es mejor que tengas un poquito más de hambre para el cheesecake, pues lo va a hacer. ¿Que eso útil va a ser? Quizá no, porque te vas a meter más azúcar, ¿sabes? Más calorías que quizá no vas a gastar, entonces quizá no tiene una utilidad para tu función biológica más primitiva, más útil, ¿no? Entonces, ¿entendéis esta diferencia? Sí, o sea, no todas nuestras percepciones que sentimos vienen a decirnos algo. No sé, si tienes dolor, ese dolor viene a decirte algo. A mí eso me pone muy nervioso. Pues no siempre. ¿Qué viene a decirte? Es hambre del cheesecake. Es que, ¿me entendéis? Sí, total. Entonces, no siempre el dolor viene a decirnos algo. Muchas veces son percepciones y síntomas muy complejos, con unos aprendizajes detrás muy también complejos, que pueden hacer que experimentemos cosas que no son útiles. Y hay veces que sí. ¿Cuándo es útil un dolor? Y eso también quiero matizarlo. Un dolor es muy útil cuando hay una lesión, una patología, una enfermedad, algo más o menos demostrable que, hostia, pues te duele, es una putada, sí, vamos, pero hay que manejar de base aquello que está haciendo activar nociceptores o está haciendo que el sistema nervioso, que puede estar lesionado o alguna otra estructura, pues requiera un abordaje de esa zona y también multidimensional y biopsicosocial. Porque que haya daño tampoco no significa que luego mis experiencias y mis expectativas y mis cogniciones y mis creencias tampoco influyen siempre. ¿Entendéis esto? Esto es súper importante. Y luego has hablado del contexto, que es un poco lo que me decías, ¿no? El contexto es otro de los fenómenos que influyen en el dolor, evidentemente. Y de hecho lo hablábamos, ¿no? Este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Si a mí me vienes tú y me pones la mano en el hombro y me dices, oye, Alex, me haces así, ¿qué tal estás, tío? ¿Cómo va la vida? Es un contexto de que estoy contigo, estoy buen rollo, me ha golpeado un poco el hombro. Bien. Si de repente me raptan, me tapan la cara, me raptan, me duermen, se me llevan, me esposan, además me apretan un poquito las esposas, me llevan a un sitio, no conozco a nadie, no sé dónde estoy, totalmente de incertidumbre, escucho ruidos, estoy en un sitio frío, desagradable, con mal olor, y de repente alguien me hace así. Quizá mi experiencia perceptiva no es la misma. Y quizá me sacan las vendas tal y eres tú que me has traído aquí para hacer el podcast. Sorpresa, ¿no? Sorpresa. ¿Se entiende un poco esto? Sí, es un poco total, caricatura, total. ¿eh? Podríamos Sí. poner más contexto. Pero yo creo que se entiende, sí. Pero evidentemente el contexto y muchos otros fenómenos, es que va mucho más allá, es muy bestia el contexto. Mis experiencias previas, mis expectativas, mis propios pensamientos, mis creencias, o las creencias que me han hecho creer, porque tampoco, al final la gente no tiene la culpa. Nosotros creemos en las cosas que nos hacen creer. Entonces, todo esto influye también en todo este mundo del dolor. Y hay que conocerlo. Y hay que saber identificar qué creencias son útiles, qué creencias no son tan útiles, qué cogniciones son útiles, qué cogniciones no son tan útiles. Cómo modificar tu contexto para que ese contexto sea menos amenazante y pueda conllevar también eso en una reducción, ya que hablamos del dolor, pues del dolor. Entonces, no solo entender todas las neuronitas, no solo entender todas las moléculas y no solo entender todo lo sensitivo y lo orgánico es importante, evidentemente que sí, y de hecho entender y conocer la patología, que eso insiste mucho Rafa Torres también, es fundamental porque si a ti te duele algo, lo primero que hay que hacer es, si hay donde te duele o lejos de donde te duele, hay algo que pueda hacer un dolor referido y rayado en esa zona, es decir, ver si hay una lesión, una patología, algo que tenga que ser mirado, eso es fundamental.
Pero hay muchos otros casos de gente que ha peregrinado mucho, que va muy perdida y está sobremedicalizada y hay un exceso de intervencionismo y ahí, también como dice Eduardo Fondeville, ahí, ese es el enemigo real, el exceso de intervencionismo, el exceso de opioides, el exceso de medicalización, el exceso de muchas cosas y muchas intervenciones que a día de hoy no tienen sentido bajo la luz de la biología del dolor. Y se siguen haciendo. En mucha gente con dolor muy persistente donde están atravesados por influencias y dimensiones que van mucho más allá de un nervio, una moleculita o un disco. Entonces ese es el problema. Súper. Y una pregunta que tengo, porque esto me lo he encontrado muchas veces en la consulta y eso, típica persona, ¿no? Que viene a la consulta y dice, mira, yo normalmente, depende del día, me duele mucho la cabeza, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Pues yo por esa razón siempre en el bolso llevo conmigo un ibuprofeno. El día que me lo dijo niño voy fatal. ¿Qué pasa con eso? Sí, de hecho esto en uno de mis cursos, no sé si estáis vosotros, pero Sí, sí. uno de la clase lo dijo, hostia, todo esto que me dices del dolor es como... Dice, claro, y decía justo esto, ¿no? No es algo, decía, yo tengo muchas cefaleas, migrañas, tal, y voy siempre con un ispidifenal en el bolsillo, ¿no? En tal. Y fíjate tú que algún día me he dado cuenta que no llevaba el Spidifen encima y ya me empezaba a doler la cabeza. ¿Me lo estaría inventando? No, no te lo estás inventando. Si te está empezando a doler la cabeza, te está empezando a doler la cabeza. No pasa nada, tranquilo. Pero ese dolor no implica que tu cabeza está en peligro. ¿Porque el cerebro tiene nociceptores? El cerebro no tiene nociceptores en el sentido de que no se inerva a sí mismo, pero tiene todas las áreas que involucran la llegada de información nociceptiva. Sí que está inervado en sus capas más externas, en las meninges, pero lo que es dentro del cerebro no. Y a veces el dolor de cabeza puede ser totalmente desproporcionado, ¿verdad? No sé si habéis tenido alguno, pero puede llegar a ser que te explotan los ojos, te peta la cabeza, es profundo, penetrante, o sea, es desproporcionado en muchas ocasiones. Por lo tanto, no tiene nociceptores dentro de sí mismo, pero sí que se puede sentir dolor en la cabeza, eso es así. Si no, todo el mundo ha tenido una cefalea, un dolor de cabeza. Pero ¿cuál es el problema? También hay mucha fragilización con la cabeza. Igual que con muchas zonas corporales, ¿eh? Pero parece que la cabeza pueda ser sensible a muchas cosas, ¿no? Si duermes poco, puede ser algo sensible para tu cabeza, ¿no? La lluvia. Te duele la cabeza, es que normal, es que estás durmiendo muy poco, ¿no? O demasiado, ¿eh? A veces también lo he visto yo esto, ¿no? Es que estás durmiendo demasiado. Entonces, claro, dormir demasiado, no. O estás muy estresado. Entonces, claro, tanto estrés y tanto pensar, el pensamiento se hace bola, ¿eh? ¿No? El pensamiento se hace bola y luego peta la cabeza de tanto pensar y te duele de tanto pensar, ¿no? Se dan una serie de cosas que son una burrada bajo la luz de la biología, que es tremendo. Con una cosa muy importante que enlaza un poco a lo que te decías, y es que precisamente todo lo que pensamos influye en esas conectividades neuronales. Si yo me condiciono o a mí me condicionan para que estar estresado o el ruido o el viento o el alcohol sea peligroso para mi cabeza, siendo muy reduccionistas, mi cerebro puede hacer esa asociación perfectamente y hacer un mecanismo de memoria neuronal y activar el dolor cada vez que haya ese aspecto. Igual que lo del Spidifen, pero al revés, ¿no? Es decir, no me toco el Spidifen y eso es un estado, genera un contexto de repente de peligro, ¿no? Porque el organismo que hace, hostia, no tengo el Spidifen, si me da dolor de cabeza estamos jodidos. Y directamente ya eso ya puede hacer activar el sistema de peligro, de interpretación de posible peligro, de supervivencia en ese momento y en ese contexto, en ese tal, y activar un dolor de cabeza, por ejemplo. Y en el caso de cuando te viene típico paciente que te dice, le preguntas comportamiento de síntomas y dice, no, a mí me empeora el dolor de rodilla cuando va a llover. Mi rodilla sabe cuando hay un cambio de tiempo. ¿Cómo explicas eso? Claro. Ahí también hay muchos matices y muchas discusiones con todo esto. A grandes rasgos, y a mí es lo que me gusta un poco más así de calle, es primero entender que la lluvia por sí sola, en condiciones más o menos fisiológicas, no debería activar nociceptores, porque no es un estímulo ni mecánico, ni térmico, ni químico de un umbral necesario para hacer despolarizar, o sea, es hacer disparar un nociceptor. No tiene sentido eso. Por lo tanto, si miramos bajo la luz de la biología más básica, la lluvia no debería dar dolor, porque no activa nociceptores, por lo tanto no debería dar dolor. Pero lo que sí que está claro y es indiscutible es que mucha gente cuando llueve le da dolor. Eso es así. Y eso no hay que desmentirlo. Es decir, si a ti me dices, no, es que cada vez que llueve me duele la rodilla, yo no soy nadie para decirte, estás loco. No, si te pasa, te pasa. El tema es,
la lluvia no es peligrosa para tu rodilla. Lo sabes, ¿no? Tienes que saberlo eso. Y tienes que darle información biológica coherente y consistente para que la persona entienda que su rodilla no está en peligro cada vez que llueva y lo interiorice y lo aprenda bien. Y para eso necesitas hacer uno de los abordajes que hacemos en El Experto precisamente, que es... Y de hecho es una de las terapias que más evidencia está teniendo y más se está recomendando y más se debería recomendar en pacientes con dolor persistente o dolor de estas características, que es la educación en neurobiología del dolor. Tenemos que ser expertos en saber qué información darle a la persona sobre qué aspectos biológicos se están poniendo en marcha para que se le desencadene una experiencia de dolor real. Y se ha demostrado que entender eso genera que tu patrón de actividad cerebral cambie y genera que tu percepción de dolor pueda cambiar y pueda incluso desaparecer. Y que llegue un momento que digas, hostia, pues ahora llueve y es verdad y no me duele. Ahora no me llevo el Spidifen en el bolsillo y ya no me duele. Heavy, ¿eh? Vale, Alex, y dándole otra vuelta, volviendo un poquito a lo que decíamos de dolor y daño, un poquito para que acabe de quedar claro eso y un ejemplo para que la gente lo entienda mejor. Vale, sin meternos en detalles, ni en discusiones, ni afinar mucho. Para la gente de calle, que yo creo que es lo útil, ¿vale? Y que es lo que, por ejemplo, a mí me ha sido útil. Y para muchos pacientes. Daños son las cosas que pasan en el cuerpo. Es decir, un daño es una alteración en las propiedades estructurales y funcionales de un tejido corporal. A muy grandes rasgos, pues una rascada, una herida, una lesión. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la gente lo que interpreta es que, la gente y muchos profesionales de la salud interpretan que si me duele un 10, tengo una lesión de 10. ¿Me seguís? Uh-huh. Si me duele un 3, tengo una lesión de 3. Es decir, como si hubiera una especie de proporción, ¿no? De si me duele de aquí a aquí, pues me tiene que doler pues X, ¿no? ¿Qué es lo que se ha visto? Y eso sí que está claro y ahí sí que no habrán muchos debates. No hay una correlación directa entre el grado de daño que pueda tener yo en mi cuerpo y el grado de dolor que puedo llegar a experimentar. Eso sí que está muy claro. Por eso una de las definiciones más antiguas y más clásicas del dolor es que es una experiencia subjetiva. Es decir, cada uno tiene su experiencia. Entonces, ¿por qué narices cada uno tiene su experiencia, no? Pues lo normal es pensar, pues si el dolor se crease de ahí donde se siente, si a mí me cortan de aquí a aquí a todo el mundo igual, es decir, si cojo a 10 personas y a todo el mundo le hago el mismo corte con la misma profundidad en la misma zona del cuerpo y sin que se hablen entre ellos, les digo que me puntúen el dolor del 0 al 100 o del 0 al 10, todos deberían poner casi lo mismo, ¿sí o no? Uh-huh. Y eso no pasa. Entonces, lo importante entender es que los daños, sin entrar en la definición de daño, que tampoco está muy clara y no es un debate que creo que haga falta abrir ahora, así para entendernos eso, un daño es algo que pasa en el cuerpo, que genera un proceso normalmente de muerte celular violenta, una necrosis celular violenta, con una alteración de la función de esa zona corporal, y que eso debería captarlo unos sensores, que son esos nociceptores, que envían información codificada hacia el cerebro de que hay peligro ahí en esa zona del cuerpo. Y eso hará activar un dolor a cada uno diferente. ¿Por qué? Porque desde que se capta el daño hasta que se procesa toda esa información que llega en el sistema nervioso central, hay muchos relevos informativos. Hay mucha integración de esa señal. Y durante esos procesos de integración de la señal, primero hay una integración a nivel medular, luego una integración a nivel talámico y luego una integración mucho más compleja, todavía mucho más compleja en múltiples áreas del cerebro. ¿Y qué es lo que sucede? Que en base a aspectos genéticos, epigenéticos, cultura, aspectos psicosociales, creencias, cogniciones, experiencias y mil y una que no acabaríamos, todo eso van a hacer que cada uno tenga su propia experiencia de dolor. Por lo tanto, puedes llegar a tener un daño muy pequeño con un dolor muy grande. Puedes tener un daño muy grande con un dolor muy pequeño. Puedes llegar a tener dolor sin daño, incluso en ocasiones un daño muy grande sin nada de dolor, si el contexto así lo invita, y si la situación así lo invita, y si ese momento, por lo que sea, así lo es. Y os pondré un ejemplo, no sé si me lo has pedido, pero te lo pongo. Sí. ¿No? Es un ejemplo muy trillado, pero es así de fácil, ¿no? Yo sé, estoy en el bosque y viene un animal salvaje a morderme o a comerme, y en ese momento tengo que escapar y mientras escapo
me rozo con ramas, me hago heridas, me hago cortes, me esguinzo un poco un pie. En esos momentos os puedo asegurar que si estás lo suficientemente acojonado por el animal y el contexto así lo invita, probablemente no estás experimentando dolor. Pero en cambio sí que están habiendo daños. ¿Sí o no? Sí, sí. Totalmente. El contexto cambia. Ya no estás en peligro del león. Puede ser que ahí de repente sí que empieces a sentir dolor. Porque ahora el contexto sí que facilita que esa entrada nociceptiva tome una representación en la consciencia como dolor. ¿Qué es eso, no? El dolor, de hecho, se dice que es un contenido que está en la consciencia. Que tampoco tenemos muy claro lo que es la consciencia, ¿vale? Pero sería el dolor un contenido de la consciencia, que a grandes rasgos sería como una pantalla de cine donde se proyectan las decisiones que hace tu cerebro en cada momento, ¿no? Y también, al contrario, también puede ser, y se está viendo que puede ser, ¿no? Por ejemplo, lo del SpidiFen. De repente toco el bolsillo, no tengo el SpidiFen, mi cuerpo entra un poco en esa respuesta de pánico por si hay peligro en la cabeza, de repente activa la respuesta de que hay peligro en la cabeza y me viene un dolor de cabeza sin daño ninguno en la cabeza. Mis meninges están bien, mi córtex está bien, mi cráneo está bien, pero en cambio estoy experimentando dolor en la cabeza. Entonces podríamos hablar de un dolor sin daño, porque no hay daño en la cabeza que pueda justificar de repente se active un dolor. ¿Para qué? ¿Qué utilidad tiene ese dolor en ese momento? A nivel biológico, a nivel de supervivencia. Vale, ahora voy a hacer una intervención que te haría una paciente o un paciente. ¿El dolor ese es psicológico? Porque hay mucha gente que vale. lo define así, ¿no? Te dice, hostia, ¿entonces el dolor es psicológico? ¿Me lo estoy inventando? ¿Estoy loca? Sí, ¿Estoy sí. loco? Mira, una respuesta fácil es, primero, ¿qué entiendes tú por psicológico? Es decir, si por psicológico entendemos todo aquello que es resultado de la activación de neuronas del cerebro, todo es psicológico. Total. Entonces muchas veces no es qué es y qué no es sino cómo interpretamos aquello que vemos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque entonces el hambre es psicológica, la sed es psicológica, el picor es psicológico, el malestar es psicológico, el bienestar es psicológico. ¿No? ¿Me explico o no? Totalmente. Es decir, si por psicológico interpretamos todo aquello que tiene que ver con la actividad neuronal, todo es psicológico. Eso no es lo que suele interpretar la gente. ¿Vale? Que no digo que sea esto, digo que estoy haciendo reflexiones en voz alta. Normalmente la connotación que lleva el interpretar que algo psicológico es que es algo que me invento, o como que no existe, o como que es fruto de mi imaginación. O incluso como si yo fuera el culpable. Cuidado, Eso sí que no es así. ¿Me explico? Es decir, si por psicológico entiendo que es algo que me invento y no existe y yo con mis paranoias me provoco el dolor, claramente tu dolor no es psicológico. Entonces, para evitar esa confusión, yo nunca recomiendo utilizar ese término y de hecho no se recomienda, no está en la clasificación el término dolor psicológico. Antes sí, antes se hablaba, durante un tiempo se ha llegado a hablar de dolor psicosomático, dolor somático, psicogénico, ¿no? Dolor psicológico, tal. Es un error. Como mínimo, desde mi forma de verlo, por todo lo que se ha hasta ahora y tal, para mí es un error decirlo de esta manera porque parece que como si el dolor no exista. Y sí que existe, el dolor existe, si no, no tendrías. El tema es, ahí donde duele, ¿hay algo malo que justifique eso y hayamos que hacer un abordaje específico? ¿O tenemos que rascar un poquito en todos los mecanismos que hay detrás de tu experiencia del dolor, mucho más complejo, ya sea desde vías periféricas a centrales, para hacer un abordaje fenotipado y específico para ti, como para tu dolor? Es un poco esa cuestión. No sé si te respondo. Sí. Total, súper. Yo creo que esto puede ayudar mucho a la gente, porque hay mucha gente que viene con ese problema o con eso en la cabeza metido. Claro, porque el problema que sigue habiendo a día de hoy es que si yo te hago, vas al médico, me duele aquí, si te miran, y no digo médico, lo siento, pero cualquier profesional de la salud. Sí. Total. Puede ser un fisio también. Sí, bueno, sí. Te miran un poco por encima, con una exploración física a veces que deja deficiente. Con un conocimiento también, a veces de la patología, también un poco deficiente. Que nos lo aplico nosotros también, que a veces podemos fallar ahí también perfectamente. Pruebas diagnósticas, radiografías, resonancias. También, ojo con eso, no entraremos, pero también hay un exceso de abuso de muchas pruebas de estas que a día de hoy también en muchas situaciones no se recomienda hacer, porque muchas veces puede generar un impacto más negativo que positivo en la persona. Depende de lo que encuentren en esas pruebas, porque muchas veces son hallazgos normales
que pueda tener la persona por cómo es. Pero bueno, sin entrar en ese aspecto, si a la persona le hacen todas las pruebas pertinentes dentro de lo que se debería hacer y no ven nada, te dicen, no tienes nada. La persona te dice, hombre, sí tengo porque tengo dolor. Ahí hay un primer problema, ¿no? Un primer choque. No, pero las pruebas son normales. Ah, entonces mi dolor que es psicológico, ¿no? Normalmente Sí, viene segunda ahí, ¿no? intervención, sí, sí. Bueno, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente que no sabe dolor? Bueno, no, es que puede ser que estés somatizando, o el estrés. O es que, claro, es que no estás durmiendo mucho. O no, es que, claro, es que tu vida ahora es muy difícil con el trabajo que no te gusta, tal. A ver, vamos a ver. Eso es meter más mierda, realmente, ¿eh? Veremos que esto es un problema hacer esto, ¿eh? O sea, esto no es, o sea, no es algo... No, es que hacer esto también conlleva más problema. Pero bueno, sin tampoco entrar ahí, la gente acaba desahuciada del sistema médico, fisioterapéutico, asistencial, primario. Si no sabemos de dolor, pasa esto. Entonces la gente que empieza a hacer un peregrinaje. Pues voy al acupuntor, no voy a ser que tengo un meridiano energético descolocado. A las flores de Bach. A las flores de Bach, Todo esto. al Reiki, a la osteopatía, a la fisioterapia, ¿no? La gente va probando, ¿no? ¿Y qué hace todo el mundo? Miran el cuerpo, ¿no? A ver qué se ha podido desajustar en el cuerpo o en el funcionamiento energético o sistémico o molecular para que cuando nos estamos olvidando de que esto es muy importante. No en el sentido de la locura y de lo psicológico, no, en el sentido de que es que hay mecanismos biológicos que la gente no conoce que están implicados en el proceso del dolor y hay que educar a la gente en eso. Y hay que saber cómo funcionan esto para después cómo deshacer el entuerto. Y deshacer el entuerto en muchas situaciones requerirá un abordaje muy multidisciplinar, pero todos trabajando desde un paradigma biopsicosocial y con una neurobiología del dolor bien entendida y actualizada. Súper. No sé si queremos abrir este melón, pero si quieres entrar un poco en las migrañas, ¿vale? Porque tenemos mucha gente con migraña y a veces nosotros ya como profesionales nos encontramos con la dificultad de explicarle y que entiendan qué son, simplemente sin entrar demasiado, qué son y por qué se producen, o alguna herramienta que podrían utilizar para trabajarlas. Yo no soy el más indicado para hablar de eso, os puedo dar algunos tips y el primer tip que os voy a dar es que, de hecho, en el experto en el manejo del dolor persistente, en nuestro curso, va a venir Arturo Goicoechea. Que Arturo Goicoechea es un neurólogo que durante su vida pues, de trabajo, ¿no? Veía muchas personas con migraña que acudían al neurólogo y con otros síntomas y empezó a estudiar muchas cosas del dolor, desde la biología más básica, desde aspectos también sociales, culturales, psicológicos, ya mucho más multidisciplinar, y elaboró una de sus, digamos, propuestas teórico-prácticas, ¿no? Su modelo teórico, un modelo teórico muy bien sustentado con mucha plausibilidad biológica, ¿no? Que es el modelo del error evaluativo, ¿no? Es decir, el cerebro, siendo reduccionistas, el organismo, como lo queráis ver, puede generar y puede activar el dolor, como si fuera una especie de alarma, cuando hay algo que está catalogado como peligroso o como posible peligroso para la integridad física de la cabeza. Es decir, imagínate que un día a ti se te activa un dolor de cabeza por lo que sea y ese día comiste chocolate. Y lees por internet o alguien te dice o ya sabías que el chocolate a veces puede dar dolor de cabeza. El cerebro puede hacer asociaciones muy rápido y sobre todo cuando hay un impacto emocional asociado a esa experiencia de dolor o a ese estado. Eso que puede hacer que se vayan juntando diferentes factores que vayan haciendo lo que se llama una neuromatriz, una neurofirma del dolor de la cabeza muy compleja, donde hay muchos desencadenantes que al final pueden hacer desencadenar el dolor de cabeza, pero sin necesidad de que la cabeza esté mal. Ese es el punto clave y es el punto donde hay que coger una convicción importante. Es decir, ¿la cabeza puede doler? Sí, pero que duela la cabeza no significa que esté pasando nada en la cabeza y que haya una serie de desencadenantes que lo que hagan es que duela la cabeza de forma como si fuera directa, y no es así. Primero es, yo me tomo chocolate, el sistema, el organismo hace una evaluación de los posibles peligros de ese chocolate y si en el pasado ha habido una experiencia de dolor con chocolate, puede ser que ahora también se active una experiencia de dolor asociada a ese chocolate de ahora. ¿Me seguís? Sí, sí. Y eso con cualquier otra cosa. Pues Arturo tiene muchos libros que habla de esto y explica un poco la biología para que la gente la pueda entender, que os los recomiendo y los recomiendo a los oyentes. Cualquiera de sus libros es súper recomendado. Si no recuerdo mal, el último es El dolor crónico no es para siempre.
Y los primeros que hacía sí que hacía referencia sobre todo a la migraña, que es Migraña, una pesadilla cerebral, un muy buen libro. Y luego Desaprender la migraña, un poquito más cortito, un poquito y más al grano, también están muy bien. Pues, en definitiva, una propuesta terapéutica plausible, que además va acorde con lo que sabemos a día de hoy un poco de la biología del dolor, es esto, que el dolor es un fenómeno complejo que se puede aprender, no de forma consciente, es decir, no es que yo me aprenda que me duele, sino que el cerebro puede hacer mecanismos de aprendizaje complejo y de memorias sinápticas, memorias cerebrales, que genere que se pueda desencadenar dolor en situaciones que no debería ser necesario que se activara el dolor, ¿no? Eso es una cosa importante a conocer. Súper. Y una persona que tiene tanto conocimiento de dolor, tú o esta gente, no podéis tener dolor, porque tenéis tanto conocimiento que vuestro cerebro ya lo tiene integrado. O el cerebro como que es diferente y va por su cuenta. Va un poco por su cuenta. Es así, es que es así. Es decir, nadie decide ponerse dolor. ¿Me explico? Uh-huh. Caso personal, a mí me da igual y me desnudo hablando en ese sentido. Yo tengo dolor en ocasiones, evidente. Es que soy humano, es que cualquier ser humano, al igual que tengo hambre, sed y otros síntomas, es que es así. El tema es cómo te relacionas con tu dolor. Ahí está el punto fundamental. Es decir, cómo te relacionas cognitivamente con tu dolor y conductualmente con tu dolor. Para mí ahí está la clave. A mí, si se me activa un dolor, lo primero que hago es, como haría con cualquier paciente, ver si ese dolor parece que vaya asociado a una lesión que tenga que cuidar mínimamente, controlando las cargas, haciendo un abordaje fisioterapéutico o autofisioterapia, ¿no? En mi caso. O veo que no, que quizá no es un dolor que tampoco tiene una gran relevancia con un daño importante. Ahí lo que voy a hacer es mantener mi grado de alarma bajo, con cogniciones y pensamientos optimistas, no alarmantes de la situación en la que me encuentro. Y con un afrontamiento activo. Es decir, intento que ese dolor tenga un impacto lo justito y necesario para realizar mis actividades de la vida diaria y lo adapto como pueda. Si veo que no tengo un daño muy relevante, le aprieto más a mis actividades sin ningún problema. Y en muchas ocasiones pues el dolor acaba yéndose. Y hay muchas otras, que de hecho a mí con las cefaleas, y esto me lo conozco mucho porque bueno, ahora no tanto, evidentemente, tengo muchísimas menos, ¿no? Pero yo antes tenía muchas cefaleas. Para mí eran cefaleas, no migrañas, porque depende de dónde vas, pues te ponen una etiqueta u otra, ¿no? Para mí eran dolores de cabeza. Y a día de hoy a veces se me activa el dolor de cabeza, ¿no? Pero antes, ¿cómo me comportaba con el dolor de cabeza? Mierda, ¿será el estrés? ¿Será que hoy he pensado mucho? ¿Será que estoy muy agobiado? Tenía muchas malinterpretaciones y unas cogniciones poco coherentes con la situación biológica real, seguramente, ¿no? Cuando cambié todo esto y aprendí cómo funcionaba realmente el dolor, empecé a afrontarlo de forma diferente, tanto cognitiva como conductualmente. Entonces, antes era, me viene el dolor de cabeza, hoy ya me quedo en casa por si acaso, ¿no? Pues ahora sigo mi día, defiendo mis objetivos e intento prestar atención a otras cosas. El foco atencional es, por ejemplo, muy potente también, esto no hemos hablado, pero el dolor también conlleva atención, es así. ¿No? Si yo, igual que cualquier otra percepción, si yo estoy mirando la televisión y estoy súper concentrado, súper atento a lo que están haciendo en la televisión y alguien me habla desde 40 centímetros y me habla, y yo tengo las orejas abiertas, no están tapadas, tengo las orejas abiertas, la información está llegando y está haciendo sus procesos. Pero quizá hasta que no me dicen, ¿qué? ¿Qué me has hablado? Tío, pero si te... ¿Se ha pasado esto o no? Sí. La información ha llegado, pero no ha habido una emergencia en la consciencia de ese sonido, en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque donde está la atención está la percepción. Entonces, ¿qué hago? Pues distracción del foco atencional, defender mis objetivos, modificar mis cogniciones que no sean desadaptativas en relación a mi dolor, que sean adaptativas, que vayan en coherencia con la lógica biológica, que esto lo dicen mucho los de Goy Group. Y eso hace que puede ser que de repente el dolor lo desactives, entonces tienes una mejor relación con el dolor. Eso también es fundamental, ¿no? Y ahora, por ejemplo, yo tengo muy pocas cefaleas. Y a veces incluso cuando me empieza a venir, no deja que vaya más, ¿no? O son muy suaves, o son mucho menos frecuentes. ¿Puede aparecer a veces? Sí. Si yo no decido ponérmelo, si el cerebro hace sus cosillas. El tema es, cuando yo más conocimiento tengo del tema, mejor sé afrontarlo. Eso también es fundamental. No sé si me estoy yendo un poco por ahí. No, sube. Perfecto. Vale, Alex, ya para acabar, a modo de resumen, ¿podrías explicar alguna metáfora
para que la gente que no entiende mucho de biología del dolor sepa por qué aparece el dolor o cómo se puede agravar o disminuir? Hay muchas metáforas y de hecho has dado con la clave. Muchas veces parte de la educación en dolor que se tiene que hacer es con metáforas, para que quede más o menos claro el funcionamiento de algo muy complejo en algo más o menos sencillo que pueda ser útil para tu día a día, ¿no? Yo una metáfora, la última que... Hay muchas, yo la última que estoy utilizando más, que me gusta, es imaginar al cuerpo como si fuera una especie de... un pueblo. Una ciudad, un pueblo. Y hay un ayuntamiento. Y el ayuntamiento, pues, vigila constantemente, ¿no? Tiene pues, ¿no? Tiene policías, tiene agentes de la seguridad, ¿no? Tiene también información electrónica que le llega desde, ¿no? Llega información de diferentes maneras, ¿no? Constantemente para ver qué está pasando un poco en ese pueblo. ¿Qué es lo que puede suceder? Imagínate que en algún momento alguien entra a robar en alguna casa del pueblo. Lo normal es que salte la alarma de esa casa, el pueblo, más o menos alguien del pueblo se entere y informen al ayuntamiento de que ahí ha habido una agresión. Eso sería un daño. ¿Me seguís? Súper, sí, sí. Y ese daño es captado por una serie de cuerpos de seguridad, ¿no? Y tal, que informan al ayuntamiento, ¿no? Esos serían los nociceptores que envían esa información hacia el ayuntamiento, que sería el cerebro en este caso, ¿no? Y es el ayuntamiento el que decidirá cuántas unidades poner de policías en esa casa, si enviar bomberos o no, si poner un cordón policial pequeñito o más grande. ¿En base a qué? Pues en base, por ejemplo, cogerán un informe y dirán, ¿esa casa cuántas veces ha sido robada? ¿Es una casa con mucho valor o con poco valor para este pueblo? ¿Es importante lo que hay dentro o alrededor de esa casa? ¿Cuánto me importa? ¿Cuánto me costó construirla? Muchas cosas. Entonces ahí decidirá cómo defenderla. Si con mucha protección o con poca protección. Y ahora, por el caso, imagínate de que la casa ya está a salvo. Ya no hay ladrones dentro, está todo bien montado, está todo bien ya... todo en orden. Pero imagínate que quien pasa cerca por ahí dice, joder, qué raro está... Sigue habiendo policías por aquí cerca, ¿no? Y sigue saltando la alarma un poco, ¿no? Eso puede pasar. Puede pasar, ¿por qué? Porque si el ayuntamiento decide que por si acaso vamos a vigilar un tiempo más esa casa, no vaya a ser que hayan ladrones cerca todavía o no vaya a ser que nos hagamos dejado algún ladrón dentro. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento? Seguir activando todos los recursos policiales, etcétera, para defender y poner en protección esa casa cuando quizá ya no la necesita. ¿Me entendéis? Súper. Eso sería... Lo primero que he explicado sería un dolor con daño, que es útil, porque tiene que ir el poli, tiene que ir el bombero, tiene que ir todo el mundo para... Y incluso los paletas, ¿no? Si alguna pared se ha caído, tienen que volver a construir un poquito la casa. Pero hay ocasiones donde la casa, cuando ya está curada, la alarma puede seguir saltando. Y eso podría llegar a ser, pues, lo que decíamos de un dolor sin daño, en ese sentido. Entonces, cada cuerpo también tiene sus... Es un pueblo, ¿no? Con sus casitas, con sus carreteras, con sus cosas. Y cada una tiene su historia también. Y cada una tiene sus experiencias asociadas, sus expectativas asociadas y las creencias de que hay en cada zona de forma culturalmente también aceptada o no aceptada. Entonces, Los rumores también, ¿no? Del pueblo. los rumores del pueblo. Claro, al final... ¿No? ¿Qué parlamento está ese día en el ayuntamiento? Sí, sí, ¿no? totalmente. Entonces, todo eso va a influir en cómo se va a desencadenar si el ayuntamiento tiene, yo me imagino, ¿no? como un mando de control, ¿no? Y donde hay un parlamento que detrás de esa decisión de cada momento de lo que está pasando por el pueblo se pican unos botones u otros para desencadenar ciertas respuestas o no. Que no solo son perceptivas, también pueden ser orgánicas. Es decir, se pueden desencadenar más sustancias, por ejemplo, neuroinflamatorias. O se pueden desencadenar ciertas respuestas inmunes o ciertas respuestas neuroendocrinas. Es decir, puede poner en marcha muchas más cosas. ¿Me entendéis? Sí, sí. Entonces, podría ser una especie de metáfora, ¿no? Ver al cuerpo como si fuera una especie de una ciudad o un pueblo donde pasan cosas y hay un ayuntamiento muy complejo donde va recogiendo información constantemente, aprende de esa información
y va almacenando la información. También tiene un sector, dentro de ese ayuntamiento hay como una parcelita que se dedican también, son como unos informáticos que se dedican a hacer predicciones también de qué podría pasar si viene ¿no? ¿Qué podría pasar si ahora creemos que viene un tornado? Entonces tiene también capacidad predictiva. De hecho, se habla mucho del cerebro predictivo, el cerebro bayesiano. Entonces, mediante esa capacidad evaluativa, predictiva, experiencial, de aprendizaje, puede hacer que ese pueblo esté más vigilado o menos vigilado. Y a veces puede hacer un exceso de vigilancia en el pueblo y que cualquier cosa active las alarmas. Y es un problema de que el cuerpo está en peligro, es decir, es un problema de que las casas están en peligro, o puede ser que sea un problema de cómo se está evaluando el estado de esas casas. Por lo tanto, un mensaje que yo siempre invito a todo el mundo es vigilar la información que nos dan. Tenemos que vigilar con la información que tenemos sobre cómo funcionamos, contrastarla, ser críticos, ser reflexivos, vigilar a quien escuchamos y entender que aquello que nosotros pensamos y nosotros creemos influye directamente en nuestro funcionamiento orgánico y en nuestra percepción, ya sea de cualquier cosa, realmente no solo de dolor. Súper. Brutal. Creo que justamente se ha adelantado Sí, que sí, queríamos sí. preguntarle un mensaje, o sea que lo ha hecho perfecto Sí, ya. sí. Y ahora ya para acabar, piensa que en nuestros oyentes habrá muchos profesionales y habrá gente que no es profesional. Si esa gente quiere contactar contigo o quiere, yo qué sé, quiero ir a tratarme contigo, me ha encantado como lo que has hecho, como lo has explicado, quiero que me ayudes. Sentirse O un identificados. profesional que dice, oye, quiero aprender más de lo que tú haces, he escuchado que estás haciendo lo del experto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo contactar contigo? Yo tengo un Instagram profesional, no lo utilizo mucho, pero sí que es verdad que estoy ahí en redes para ver un poco lo que se maneja por las redes sociales, que se llama Alex Andaluz Fisio. Súper, lo dejaremos en la descripción también. Y también el Instagram de nuestra clínica, que somos 4 fisioterapeutas, expertos en dolor y expertos en afecciones y lesiones neuromusculoesqueléticas de este tipo, y también en lesiones deportivas y en reeducación deportiva. La clínica se llama Fisionum. Y luego está el Instagram y la web del MDP, del experto en el manejo del dolor persistente, que es el curso que estamos haciendo la primera edición, y ya estamos empezando a encararnos para sacar más ediciones porque está gustando mucho y creemos que es algo que hay que potenciar. Y ahí también pues tenemos el Instagram, la web, y cualquier cosa pues nos pueden escribir por cualquier sitio de estos. Y si es un paciente que necesita ayuda para solucionar un problema de dolor, lo que tiene que asistir es a un profesional experto en dolor. O sea, que no me venga a mí, o sí, si quiere venir a mí, también puede venir a vosotros. También, es decir, pero que sepa también tener esta visión de a ver qué me cuentan, a ver cómo me lo explican, y que haya una cierta plausibilidad y que la gente sea preguntona, ¿no? Que detrás de algo tiene que haber un porqué, y ese porqué tiene que tener una cierta plausibilidad que me cuadre, y hay que asistir a profesionales que sean expertos en eso. Como mínimo que entiendan qué es el dolor. Eso es fundamental. Súper, pues no sé, Marc, si tienes alguna objeción más. Yo que muchas gracias porque Súper, ya Alex. hicimos contigo el curso, es un placer siempre escucharte, yo me quedo embobado cada vez que te escucho. Totalmente. O sea que encantadísimos de tenerte aquí, ya lo sabes. Que es un placer, que al final estamos trayendo muchos invitados que fueron docentes nuestros. O sea, al final para nosotros es súper guay poder pasar de que seáis nuestros docentes a compañeros de profesión, pero es que luego también a entrevistaros y ojalá pues eso, pues tener más contacto y ser amigos y demás. O sea que súper. Qué guay. Pues Guay. lo mismo puedo decir. Muchas gracias por invitarme. A ti, Alex. Muchas Súper. gracias, Alex. Vale.